Doncs bon dia a totes i a tots. Encantada de ser aquí avui en aquest curs d'estiu, que sabeu que aquesta vegada és sobre fronteres, el recorregut de la violència. I avui entrem en el tercer bloc, que és el bloc sobre el nord global, sobre on ens trobem aquí mateix. I tindrem dues ponències molt interessants i un seminari a la tarda. Aquesta primera ponència tenim l'honor de tenir a l'Ainhoa Nadia Duhaibi Arrazola, sí? Ho he pronunciat bé? Ella és educadora social i professora, es dedica a la investigació independent de la relació estructural entre estat, capitalisme, raça i criminalització a través de l'anàlisi de diferents dispositius de racisme institucional. És a més coautora del llibre de La radicalización del racismo, islamofobia de Estado y prevención antiterrorista i també ha participat en les publicacions col·lectives de Dejadnos crecer, menores migrantes bajo tutela institucional i Paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa. Ella ens parlarà d'això, del racisme institucional, que és el que ha treballat ella i el que coneix més, racisme institucional en la terra d'acollida, explotació laboral, criminalització racial i el mite de la interculturalitat. I amb res més, moltes gràcies per ser aquí i endavant. Moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies per la invitació i gràcies per ser-hi a les 10 del matí aquí per escoltar una horeta de contingut una mica potser pesat, però espero que no tant. Passaré al castellà, faré la ponència en castellà perquè el meu cap funciona millor i més ràpid i més àgil en castellà, però podem fer totes les interaccions o preguntes o el que vulgueu en català o en anglès o en l'idioma que vulgueu. Entonces, he preparado una ponencia que se llama Racismo institucional en la terra d'acollida. Claramente es un título sarcástico porque lo que quiero es desmontar esta idea de la terra d'acogida a través de hablar sobre tres campos predominantes por donde circulan algunas conversaciones o discursos, voy a decir más bien dispositivos discursivos, tanto sociales, mediáticos o políticos que rodean lo que sería el hecho migratorio o el fenómeno migratorio. Y a partir de hablar sobre qué sucede en el campo de la explotación laboral o la superexplotación laboral y la criminalización racial, vamos a ver cómo es, y el mito de la interculturalidad, ¿no? Que es un poco una marca, voy a decir marca Cataluña, marca Barcelona, con el que se ha querido como tratar o gestionar los problemas profundamente arraigados en una desigualdad racial y racista. Digamos que la idea es desvelar que la marca registrada terra d'acollida pues es un mito como mínimo o una mentira. Voy a poner el cronómetro para... Entonces, esto es una ponencia de aproximadamente una hora. Espero que no se haga pesada. He intentado traer ideas que son pues quizás un poco complejas. Si hay cosas que no se entienden, pararme y las explico, ¿vale? Y también se pueden retomar a partir de las preguntas al final, ¿vale? Entonces, allá vamos. Para empezar voy a decir que no es posible explicar la criminalización racial como fenómeno independiente de la explotación laboral. Es decir, la criminalización y la cuestión del trabajo están profundamente relacionadas. La criminalización de la migración, ¿no? Que, por ejemplo, dio como resultado la masacre de Melilla o la de Ceuta, la persecución de la venta ambulante, ¿no? Fuera del circuito del consumo reglado del sistema capitalista, o la islamofobia imperial, ¿no? Esta cosa de clasificar las poblaciones musulmanas en determinados territorios del mundo ricos en recursos energéticos, no está desvinculada de la aniquilación de las economías de las excolonias, ¿sí? Entonces, esa es una relación que vamos a tener siempre en cuenta a la hora de plantear esta conversación.
No es posible, por lo tanto, tener una comprensión sobre la relación entre estos dos hechos, explotación laboral y criminalización racial, sin una mirada internacional sobre cómo el sistema capitalista ha producido y produce actualmente también, ¿no? Ha producido desde la era colonial hasta nuestros días poblaciones excedentarias, superfluas, es decir, como diría Bauman, bueno, ya se me ha ido la... sí, excedentarias, digamos, a partir de un reparto desigual de la tierra, los recursos naturales y las mercancías creadas a partir de estos recursos, a partir de un reparto desigual del trabajo, asalariado y no asalariado, puede ser en forma de servidumbre o incluso forzado, y a partir de un reparto desigual también del régimen de derechos, ¿no? Han sido y son los procesos de desposesión de la tierra, los recursos y los derechos históricos y actuales, el fundamento primordial de la creación de un ejército de reserva, ¿no? Como dirían los marxistas, de la creación de un ejército de reserva mundial que se intensifica en coordenadas raciales y de género cada vez más. Cada vez más. Al mismo tiempo, ¿no? Cataluña se ha caracterizado, a nuestro parecer, desde una posición antirracista, se ha caracterizado por crear confusión, sino negar el carácter racial de las dimensiones políticas y materiales de este fenómeno, con su propuesta de gestión de la diferencia a través de la política interculturalista. Es decir, la política interculturalista trata la sociedad globalizada como una sociedad que tiene diferencias culturales, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué eso es un problema. Entonces, la idea es que hoy, a partir de estos tres campos, tengamos una aproximación a lo que realmente sucede con relación al hecho migratorio aquí en Cataluña y podemos revelar la sinvergüencería que implica llamar a Cataluña como tierra de acogida, cuando la gestión de la migración es claramente una de las formas de racismo institucional más expansivas que hay, por su vinculación con la economía política y su constante necesidad de los mecanismos represivos del Estado penal y migratorio. Es decir, la gestión de la migración requiere constantemente el uso del derecho penal, las cárceles, los CIE y las deportaciones, ¿no? Y sus agentes, la policía y las fuerzas militares en frontera. Esto, en primera instancia, no nos da una idea de tierra de acogida, sino más bien otra cosa. Entonces, voy a empezar por decir que la migración es un hecho social total, ¿no? Con esta idea de vamos a tener una mirada internacionalista sobre la migración. No podemos solo mirar lo que está sucediendo dentro del territorio catalán o dentro de lo que está sucediendo a nivel dentro del territorio, digamos, del Estado español, para entender un fenómeno tan global y tan grande como lo que es el hecho migratorio. Esto es una frase de Abdelmalek Sayad, un sociólogo franco-argelino, ¿no? Que dice o habla de la migración como un hecho social total. Y cuando él dice que la migración es un hecho social total, está haciendo referencia a la idea de que la migración no es simplemente un fenómeno ni individual ni económico, sino que tiene ramificaciones que afectan a todas las dimensiones de la vida social. Entonces, al utilizar el término total, Sayad destaca que la migración influye en todos los aspectos de la vida de los individuos y de las comunidades, incluyendo no solo en cuestiones jurídicas, políticas y económicas, sino también culturales, familiares, emocionales, etc., ¿no? La migración, en este sentido, no solo transforma a las personas que migran, sino a la totalidad de las sociedades de origen y de destino, ¿no? En este sentido, la propuesta de Sayad supera también el habitual nacionalismo metodológico, ¿vale?, con el que se trata el tema de la migración y, en general, los temas sociales. Entonces, esta sesión va a tratar de explicar cómo el hecho migratorio constituye una de las maquinarias centrales en la reproducción del racismo en Cataluña. La idea es que al final de la sesión podamos tener una comprensión más amplia del fenómeno y alejándonos, con tal de alejarnos de la versión hegemónica, y cuando digo hegemónica digo liberal,
sobre la migración que tiende a poner atención sobre las ventajas de la sociedad multicultural y diversa y la inclusión como fin último y situar el tema como lo que pensamos que es una migración postcolonial, resultado de las profundas desigualdades estructurales entre estados y mercados que en los últimos años además se ha intensificado. ¿Vale? En este sentido, la idea de la multiculturalidad de la sociedad globalizada lo que hace es ocultar una gran violencia racial internacional, ¿no? Son dos conversaciones muy diferentes las que podemos tener cuando uno habla de la sociedad multicultural como un hecho rico, como un elemento rico, bueno, la riqueza de la diversidad, etcétera, etcétera, o una visión mucho más materialista y política de lo que sería el hecho migratorio, ¿no? Entonces, para comprender lo que diferentes autores marxistas, sobre todo caribeños, o que han analizado la economía política desde otras posiciones sociohistóricas en este mundo, para comprender un concepto que han nombrado como capitalismo racial, no porque sea un tipo de capitalismo especial, sino porque el desarrollo del capitalismo ha requerido desde siempre la clasificación de las poblaciones en términos raciales, ¿no? Para comprender el capitalismo racial y la forma que adquiere la superexplotación en Cataluña, aquí, es obligatorio siempre un análisis histórico, político, anticolonial y, por lo tanto, también internacional. Voy a insistir en esto, ¿vale? Entonces, vamos con los primeros términos, y es que la ficción moderna de la raza, para entender a qué nos referimos con racial, vamos a tener que desgranar algunos términos, ¿no? Entonces, la ficción moderna de la raza fue creada durante la larga noche colonial para justificar la explotación desvergonzada de millones de personas que fueron tanto la fuerza de trabajo como la mercancía misma necesaria para el glorioso desarrollo del capitalismo europeo. La acumulación de ingentes beneficios, de ingentes cantidades de beneficios en las colonias hizo que Europa, a partir de la recepción de este capital, pudiera desarrollar sus grandes urbes en la metrópoli como centros neurálgicos de estrategia y poder político colonial. En Cataluña también ha quedado impresa esta geografía histórica del colonialismo y del capitalismo. En el área metropolitana de Barcelona, por ejemplo, se concentraron y se concentran, uno, el excedente derivado de la explotación de quienes, a través del éxodo rural, llegaron a trabajar en las fábricas textiles. Aquí estoy hablando del acercamiento de tierras europeas, que también es un hecho del capitalismo temprano. El despojo de los desplazados de las barriadas por la ampliación de la Barcelona moderna, industrial y cosmopolita. La acumulación de capital mediante la explotación de la migración postcolonial, producto de un desplazamiento global, muchas veces forzoso. También se concentra el trabajo de las trabajadoras domésticas migrantes que contribuyen a la acumulación de la riqueza, ahora sí, de las mujeres de clase media y rica de nuestra sociedad postindustrial, y que ha permitido que en últimas se liberen de las tareas del hogar para poder ascender en la escala empresarial, ¿no? Según Silvia Federici, las trabajadoras domésticas migrantes han sido y son una solución colonial al problema político y económico histórico del trabajo doméstico. Y también se acumulan los beneficios asociados al turismo de masas y toda la infraestructura que se necesita para posicionarse como un destino capital de la movilidad ociosa, ¿sí? Tenemos lo que surge de la movilidad ociosa, lo que surge de la movilidad forzada y todas las dinámicas que han requerido la conformación de este mundo, ¿no? El resultado, yo escribo desde Barcelona porque la verdad es que observo Barcelona a la hora de pensar esto y porque yo también vivo ahí, entiendo que Sant Cugat es ligeramente diferente, pero me tendréis que perdonar, esto ya cada uno lo tendrá que llevar a su propio territorio, ¿no? El resultado es una ciudad desigual, fracturada, segmentada, que trata una y otra vez de controlar, sino ocultar esta realidad. Entonces, en resumen,
Y estoy haciendo, cualquier historiador me mataría, una historiadora me mataría, pero estoy haciendo un resumen muy grande de cosas de siglos, digamos, ¿no? Pero para que entendamos cómo hemos llegado hasta aquí, en resumen, el racismo justificó y organizó las relaciones sociales, económicas y políticas del poder en, ahora sí, los nuevos países independizados, y estoy hablando del paso del colonialismo al neocolonialismo, es decir, cuando Europa se va, ¿vale?, de las excolonias. El racismo siguió justificando estas relaciones sociales, económicas y políticas en los nuevos países independizados. Liberadas de la dominación colonial directa, se pasa a una dominación económica indirecta, ¿no?, lo que llamamos neocolonialismo. Las excolonias se quedaron en manos de intereses de las principales metrópolis. Entonces esa relación de poder no se rompió, ¿no? Esta relación impidió el pleno desarrollo de las fuerzas productivas de esos países, impidió el desarrollo de las economías políticas de esos países, ¿no? Y se generó una relación de debilidad y de dependencia hacia las antiguas metrópolis, es decir, aquí o en el Estado español. Se instaló una economía en la que las periferias operan económicamente al servicio de los intereses de los centros económicos, ¿sí? La teoría de la dependencia. Y las migraciones, la división internacional del trabajo es una división racial y de género del trabajo, ¿vale?, internacional. Entonces, a nivel nacional, es decir, adentro de lo que serían los Estados-nación, esta división racial se reproduce a partir del racismo cultural, ¿no?, característico del racismo de la posguerra y gestada al calor de las migraciones poscoloniales. Luego voy a explicaros en qué se traduce este racismo cultural y qué relación tiene con la política interculturalista o intercultural, digamos. Ahora sí, las migraciones actuales, las que tenemos hoy en día, son el resultado directo de estas dinámicas coloniales y los planes de ajuste estructural de las economías del sur basadas en la dependencia bajo el capitalismo neoliberal expansivo, ¿vale? Y un último dato que es importante, no sé si estuviste en la presentación, sé que la compañera Florencia Brizuela hizo la presentación inicial y ella os presentó a Harsha Walia. Ella es una autora que ha sacado un libro espectacular sobre política fronteriza y lo que sería para entender cómo está gestado el mundo. Entonces, la frontera como acto imperial, ¿no?, o sea, como elemento imperial, ¿no? Y en Frontera y Ley, Harsha Walia explica muy bien cómo la inmovilidad creada por las fronteras reproduce la falta de libertad social y laboral, y la frontera, en este sentido, actúa como una solución espacial, ¿vale?, segmentando la fuerza laboral global, ¿vale? La frontera produce segmentos, ¿no?, parte lo que sería la clase trabajadora a nivel internacional, y entonces la frontera es, por tanto, un método de capitalismo racial, porque produce diferentes relaciones con los medios de producción. No es la misma relación la que tiene la clase trabajadora como ciudadana del Estado español europeo, clase trabajadora, o sea, quiero decir, explotados de Europa, con los medios de producción europeos, siendo ciudadanos europeos, o la relación que tienen, yo qué sé, campesinos en el sur global, con los medios de producción en una economía de dependencia. No es lo mismo, produce segmentación de la clase trabajadora, también jerarquizaciones de la clase trabajadora. ¿Vale? Entonces, y esto es importante porque la realidad es que para que el capitalismo global, para que el capital, fluya libremente a través de las fronteras y siga suponiendo acumulación, ¿no?, que es su propósito principal, se requiere una mano de obra inmovilizada. No puede ser que la mano de obra también fluya libremente por las fronteras, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. He puesto 15 minutos. Bien. Entonces, en este sentido, la ley de extranjería del Estado español, en este caso, en la cual pues, Cataluña inevitablemente participa por su situación actual, de momento adjunta, digamos, a este Estado, el régimen administrativo de la ley de extranjería produce, digamos, está al servicio de estas dinámicas, porque lo que hace es
producir inmigrantes. La ley de extranjería es la que clasifica jurídica y administrativamente a la población y define cuál es su estatus de ciudadanía o no ciudadanía y, por lo tanto, cuál es su estatus también como clase trabajadora. Produce inmigrantes y, como diría Eduardo Romero en un libro buenísimo también del año 2013 ya, pero muy vigente, produce una mano de obra más barata y servicial. ¿Sí? Entonces, voy a recuperar y os voy a dar 5 características que en realidad en el libro de Harsha Walia se refieren a lo que serían los programas a los programas de contratación temporal de la migración, es decir, lo que sería la contratación temporal de campo en Huelva o en Lleida o en algunos nichos laborales que son además nichos laborales superexplotados, desregulados, etcétera. Pero creo que estas 5 características de los programas para trabajadores migrantes también se pueden explicar, o también explican otros nichos laborales en los que la población migrada está inserta, no necesariamente con contratos temporales, sino ya cuando se ha quedado a intentar formular una vida en el norte global, ¿no? Entonces, se habla de un trabajo en régimen de servidumbre aprobado por el Estado, ¿no? El Estado permite estas condiciones, permite si no echa leña al fuego directamente, condiciones de explotación y superexplotación severa de la clase trabajadora migrante, son una forma de segregación legalizada. En este caso está hablando de, por ejemplo, el campo y demás, pero tenemos una división racial del trabajo muy, muy, muy clara y acentuada en el sentido de que la población migrada, sobre todo, a menos que estemos hablando de unos profesionales, y aún y todo en el Estado español es muy difícil acceder con un currículum donde pone Mohamed Rabbani yo qué sé, a ser técnico o arquitecto en grandes empresas, ¿no? Tenemos una forma de segregación racial del trabajo legalizada. La mayoría de los trabajadores migrantes trabajan en servicios, ahora en construcción no, pero en el campo, etcétera. Con lo cual, sin tener un sistema de apartheid estrictamente nombrado como tal, tenemos una sociedad que, a partir de sus propios mecanismos, produce itinerarios raciales muy definidos, ¿vale? Y eso no se hace al azar. Eso significa que tenemos mecanismos puestos en marcha que producen una sociedad racialmente segmentada. Si bien no lo nombra como un sistema de apartheid específico de tú irás por aquí, tú irás por allá y tú irás por aquí, sino que esa producción está como implementada a través de diferentes mecanismos burocráticos, tecnocráticos, incluso cultura administrativa, podemos decir, ¿vale? Entonces, la importación también una de las características de las que se habla aquí es la importación de mano de obra neoliberal, que sería la otra cara de la deslocalización neoliberal, ¿no? Ya sabéis que en un momento dado el proceso de neoliberalización lo que hace es deslocalizar las fábricas, las empresas, porque entiende que la mano de obra es más barata en el sur y por lo tanto prefiere, deslocalizar la empresa entera porque le va a salir más barato esto. Entonces, los programas de trabajadores migrantes tienen que ver con la misma relación, porque es ven, trabaja y vete. Es decir, ven, trabaja un rato, nos haremos cargo de lo que sería la reproducción vital, ¿no?, de tu vida aquí, pero luego de vuelta volverás a vivir en la economía política que te pertoca, que es la que necesitamos que te quedes ahí precisamente para poder echar mano de ti otra vez al año que viene si fuera necesario, pero no te quedes aquí, en todo caso, a vivir de los beneficios del estado de bienestar que se han gestado a partir de la explotación y de la deslocalización de nuestras empresas en tu país, ¿no? Y estoy siendo sarcástica, claramente, pero es la verdad. Vale. Entonces también habla de un modo diferente de racialización, que es a su vez el resultado y la producción del racismo, y un régimen carcelario con un control, una disciplina y una vigilancia intensas, no solo de las condiciones laborales o del estatus de migrantes, sino de la totalidad de la vida. Estas dos cosas las voy a unir para
para, digamos, cambiar la conversación en torno a raza y el racismo. Desde una perspectiva materialista y política, la raza y el racismo no son naturales, no son esenciales. No es que nosotras seamos naturalmente racializados, sino la racialización es un efecto, es una relación, ¿vale?, que se produce y se renueva y se modifica cada vez en el encuentro con el Estado, las instituciones, las administraciones y sus funcionarios, que produce una idea de quién tú eres y, por lo tanto, no produce una idea de que tú eres, produce una categoría, un estatus jurídico administrativo de quién tú eres y produce tu explotación. La raza, la idea de la raza, la ficción de la raza, se generó exclusivamente, y luego ha tenido otras ramificaciones, porque eso, claro, pues tiene su propia vida, pero se generó exclusivamente para la explotación. Entonces, racismo y explotación son dos temas que van juntos, ¿sí? Juntos. En ese sentido, la racialización no es natural ni esencial, sino contingente y coyuntural siempre. Y por eso ha sido capaz de vivir 500 años. No porque sea un vestigio colonial del pasado del cual no nos podemos deshacer, sino porque se renueva cada día y cotidianamente en cada acto de deslegitimación, de deshumanización, de explotación, de criminalización, etcétera, en el sur y en el norte global, ahora sí, ¿no? El racismo como un sistema global. Esa es la forma y el lugar desde donde se debe, o creemos que se debe entender la raza y el racismo, ¿sí? Esto en relación a explotación, ¿no? Lo que sería la explotación laboral. Yo sé que es abstracto, pero creo que hay ejemplos que podemos encontrar que tocan tierra, digamos. Estoy segura que saliendo ahora mismo aquí, ¿no? Pero voy a pasar al siguiente campo, ¿no? Hemos dicho que vamos a intentar poner en relación explotación y voy a pasar a criminalización, ¿no? Y hay una pregunta que produce Ruthie Gilmore, que es una geógrafa afroamericana, ha estado de visita estos días en Barcelona. Acaban de traducir un libro suyo que se llama Geografía de la abolición al castellano, un libro espectacular de 30 años de producción teórica a partir de la organización política, con lo cual es un libro muy útil, pero ella formula una pregunta que creo que es muy útil a la hora de pensar o desde dónde queremos pensar la criminalización. Y ella dice, ¿qué otras cosas que nos exponen a la muerte prematura nos hacen vulnerables a la violencia policial? ¿No? Y ahí está poniendo en relación o está poniendo de manifiesto que la realidad es que la relación intensificada con las fuerzas policiales tiene o suele tener que ver con una desposesión de otros bienes y recursos vitales habitualmente. La policía normalmente no está, o la violencia policial, sí, la policía no suele estar convocada a intervenir en espacios de alegría y felicidad. Está convocada a intervenir en espacios de pobreza, de desposesión, etc. Con lo cual, haya habido toda una serie de procesos, ¿no?, que ella llamaría como abandono organizado, que ponen en relación lo que luego sería la violencia organizada, ¿no? Abandono organizado y violencia organizada como, no sé, no voy a decir dos caras de la misma moneda, pero en una relación, digamos, que baila, ¿no?, constantemente. Entonces, en esta sección quiero exponer los diferentes mecanismos del capitalismo racial, mostrando patrones de desposesión, ¿no?, patrones de desposesión y extractivismo que encontramos en geografías políticas distintas, pero densamente conectadas, ¿no? Y que dan como resultado la producción y la explotación fuera de la ley o dentro de los marcos de la ley, de vulnerabilidad diferenciada de grupo, ¿vale? Esta es la definición que da Ruth Gilmore al racismo. Para ella, el racismo es la producción de una vulnerabilidad diferenciada de grupo. Es decir, la posibilidad de que el Estado tiene, a partir de sus mecanismos, de clasificar a las personas, darles, digamos, atribuirles grupo, ¿no? Atribuirles grupo, decir, tú tienes la piel negra, hablas con este acento, has venido de este país, grupo racial X. Y en ese grupo racial X va a activar toda una serie de imaginarios, mecanismos, etcétera, ¿vale?,
que producen vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad produce exposición o facilitación a la posibilidad de una muerte prematura. ¿Sí? Para ella el racismo es eso. Y para darnos esta, si os fijáis, ella da una definición de racismo que no nombra categorías raciales. Ella no dice moros, negros, sudacas, gitanos, no dice nada de eso. No nombra las categorías raciales porque sabe que son contingentes. ¿Sí? Pero ella dice, esta idea de producir grupos poblacionales producidos a partir de la adjudicación de atributos raciales, etcétera, ¿vale? y exponerlos a las violencias del Estado es cómo se gestó el racismo. ¿Vale? Eso no significa que a todos los grupos poblacionales a los cuales les suceda esto se conviertan en seres racializados, pero implica la forma en que implica una explicación sobre la función del racismo. ¿Me estáis siguiendo aquí o estoy haciendo la picha un lío? ¿Sí? Vale. Bueno, entonces, a partir de aquí, el encierro, es decir, la encarcelación, se erige como uno de los principales instrumentos del mantenimiento del orden capitalista, en tanto que prevalece el uso de la prisión como panacea para los problemas sociales. ¿Vale? Esto es de Gilmore también. Y esto es cierto también en el Estado español y en Cataluña, donde la criminalización y la encarcelación se formulan predominantemente, pero no exclusivamente, sobre líneas raciales. ¿Vale? Podríamos afirmar que el encierro, la cárcel, constituye una de las herramientas, en vez del encierro en la cárcel, voy a decir como las geografías carcelarias, las diferentes formas de represión, ¿vale?, que necesita la idea de la criminalización, ¿no?, constituye una de las herramientas predominantes para gestionar el excedente humano. Este excedente humano que se ha gestado, se ha producido a partir de las dinámicas neoliberales, ¿no? Para gestionar el excedente humano producido por los desórdenes de la era neoliberal, ¿no? Entonces, por ejemplo, producido a partir de la violencia que implica el desplazamiento y la movilidad forzada de millones de personas, que se ha vuelto una constante ahora mismo, una constante debido a la devastación continua de los medios naturales, provocada por las guerras permanentes, las dinámicas neocoloniales de desposesión y extracción de recursos naturales, ya sea para el sostenimiento de las energías fósiles o más recientemente para el tecnocapitalismo emergente. Creo que estuvo Youssef ayer, ¿verdad? Hablando de inteligencia artificial y demás. Bueno, entonces, ya hay muchos estudios que exponen que los procesos de neoliberalización, es decir, esta fase del capitalismo, ¿no?, neoliberal, depende, en tanto que produce más población excedente, más población superflua, depende de la presencia expansiva de las fuerzas coercitivas estatales. Así, el carácter estructuralmente racial, como quería explicar antes, de la distribución desigual de los recursos del mundo, ¿no?, se reproduce al interior de los Estados-nación, es decir, esta diferencia norte-sur, ¿no?, del mundo se reproduce al interior de los Estados-nación con la migración globalizada, y en tanto que el capitalismo tiene más capacidad de producir pobres sobre personas racializadas y mujeres, ¿no?, también los expone habitualmente a una relación más intensa con la policía o las fuerzas coercitivas del Estado, ¿vale? Eso los expone a una mayor posibilidad de ser precisamente encarcelados, etcétera, ¿no? Entonces, eso los expone a que el Estado penal colapse de forma desproporcionada sobre la población racializada, ¿vale? Entonces, esto sucede así a nivel global y Barcelona y Cataluña no son ninguna excepción a esta regla,
aunque se presenten como paraíso del cosmopolitismo intercultural y la terra d'acollida, su tasa de encarcelamiento en Cataluña de población extranjera por delitos de pobres indica que la relación entre clase y raza sigue siendo determinante. Es decir, los extranjeros constituyen un 16% de la población reclusa en toda Europa, 16%, ¿vale? España, el Estado español, ya supera de forma amplia esta proporción con un porcentaje del 27% a nivel estatal. Cataluña, y estos son datos oficiales, con lo cual significa que la realidad de estos datos es todavía superior, Cataluña tiene un 50% de población extranjera en sus cárceles. Esto es una maldita barbaridad. Es una barbaridad. No os podéis imaginar la barbaridad que es. A finales del 2023, el 50% de las personas en las cárceles catalanas eran extranjeras, cuando la tasa de personas extranjeras en Cataluña es un 16,3%. Es decir, un 36% de sobrerrepresentación racializada sobre la población reclusa demuestra que existe una clara variable intensificadora de la criminalización en el eje racial. Esta realidad tiene que informar sí o sí nuestra estrategia política anticapitalista y antirrepresiva, ¿vale? Por eso la idea de que la criminalización de la pobreza es una constante, es una variable insuficiente, no es que sea errónea, simplemente es insuficiente para entender cómo se constituyen eso que se han llamado las clases peligrosas. Cuando digo las clases peligrosas, me refiero a una lectura materialista sobre qué es una clase peligrosa, no porque sean peligrosos per se, ¿vale? Entonces, un segundo, perdón. Entonces, aquí, por poner un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en este apartado es pertinente mencionar, por ejemplo, la manera en que Cataluña ha participado en la creación de la categoría MENA, que es a partir de una política activa, si recordáis, de abandono administrativo e institucional organizado, ¿vale? Y violencia organizada. Estas dos dinámicas son claramente dinámicas muy presentes en la producción de la categoría del MENA, en la producción de la categoría del migrante, la producción ahora sí también de la categoría del terrorista, ¿no? Con protocolos como pueden ser el PREV o el PRODERAI. Yo no sé si sabéis lo que son, si no lo sabéis me preguntáis y en las preguntas y respuestas le entro a la explicación, ¿no? Pero estos protocolos de prevención del extremismo violento que quieren observar dónde hay, no sé, vulnerabilidad para radicalizarse, ¿no? A partir sobre todo del año 2016 y luego ya pues más intensificada a partir del 2017 y los hechos de las Ramblas. Pero bueno, en todo caso, también la política pública de Cataluña ha producido sus propias categorizaciones de criminalización, digamos, generando así algo así como digamos que el hecho de que haya tantas personas racializadas en las cárceles no implica que haya un parón en la explotación de estos cuerpos. Es decir, si bien estos cuerpos no van a trabajar directamente, no son explotados por el mercado capitalista en términos de fuerza de trabajo, digamos, Ruth Gilmore habla de territorios extractivos, o sea, territorios cuerpo extractivos. Su presencia en las cárceles o como elementos de sospecha y de peligro también desvían fondos, digamos, a lo que sería pues, la actividad policial, la tecnología de vigilancia y fronteras, el complejo industrial carcelario o los regímenes carcelarios, ¿no? La existencia de la población criminalizada también produce economía lucrativa en lo que sería la economía o el negocio de la seguridad, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que la desposesión de tierra en origen y la desposesión o el aniquilamiento de las economías en las excolonias, en los territorios de las excolonias, tiene una especie de constante o hay una
algo así como una cadena transnacional de la economía extractiva a partir de la criminalización racial, ¿no? También podemos encontrar cadenas transnacionales de extracción de esos cuerpos que ahora se convierten en territorios extractivos económicos, ¿no? Esto Ruthie Gilmore lo desarrolla muy bien, porque habitualmente también hay una figura, o sea, la figura criminalizada por excelencia es el varón joven, voy a decir musulmán ahora, pero puede ser, eso es por la particularidad de Cataluña, ¿no? Y habitualmente estos cuerpos son cuerpos sanos, que pudieran dedicarse al trabajo, ¿no? Y sin embargo no están trabajando y están parados en lo que sería la economía extractiva de la cárcel. Bueno, esto es el segundo gran bloque, ¿no? Explotación, criminalización. ¿Muy bien? Sí, muy bien. ¿Vais bien? Sí. Y tenemos el tercer bloque, que sería interculturalidad o el racismo cultural. Entonces, después de la derrota del régimen nazi en Europa occidental y la lucha por los derechos civiles en la década de 1960 en Gran Bretaña y Estados Unidos, los discursos sobre raza y racismo a nivel global comenzaron a girar del racismo biologicista, si os recordáis, del siglo XIX, hacia el racismo cultural, que es la que caracteriza, digamos, el racismo a día de hoy, actualmente, ¿no? De hecho, los movimientos anticoloniales, antiimperialistas y antirracistas fueron agentes clave en el desafío a los discursos, a los discursos y a la realidad material de lo que implicaba el racismo biológico, ¿no? Que era, ya estamos hablando de la plantación, la colonia, este es el tipo de racismo que teníamos en esta época. Entonces, el descarte del racismo biológico, ¿no? Esta idea de son menos humanos, literalmente menos humanos, no supuso el principio del declive del racismo, como algunos piensan. La categorización social de los territorios geográficos y poblaciones humanas venían siendo clasificadas en coordenadas raciales desde el inicio del colonialismo en 1492 y el racismo, de hecho, ya había sufrido un proceso de transformación previo desde su forma religiosa, ¿no?, hacia significados biológicos en el siglo XVII, a partir del desarrollo de pseudociencias como la antropología física, la antropometría, la craneometría, la frenología, fisionomía, un montón de pseudociencias se gestaron, o sea, se produjeron. Imagínate los esfuerzos ingentes de las academias, también de la Ilustración, que dedicaron tiempo a producir teorías sobre la inferioridad de las razas humanas. Eso es un esfuerzo importante, ¿no? Será que algún beneficio había al mantenimiento de la inferiorización de grandes cantidades de población humana. Entonces, mientras las viejas formas de racismo, ¿no?, las viejas, habían consistido en la deshumanización y la bestialización a partir de consideraciones teológicas del racismo religioso de los siglos XV y XVI, ¿vale? Estamos hablando antes del salto al racismo biologicista, no estamos hablando en plena apertura del Atlántico, cuando los reyes católicos llegan a lo que sería Abya Yala, ¿no? Digamos que las formas que adquiría en territorio ibérico, ya con la relación con la población judía o los moros o moriscos, ¿no? La justificación de la inferioridad de esos seres humanos era que eran inferiores porque no rezaban al Dios correcto, ¿no? Entonces, digamos que los discursos del racismo transitaban a partir de marcos discursivos religiosos y teológicos, ¿vale? Entonces, mientras que las viejas formas del racismo habían consistido en la deshumanización y la bestialización a partir de consideraciones teológicas del racismo religioso del siglo XV y XVI y las consideraciones acerca de la inteligencia humana a partir de atributos físicos del racismo y biológico, y esto es lo que vendría después, esta nueva forma de racismo contemporáneo parte de la idea de la irreductibilidad de las diferencias culturales, ¿vale? Ahora la cuestión es, la gente es culturalmente así, ¿vale? Esto es Balívar.
Etienne Balibar, sociólogo francés, en un libro muy conocido que se llama Raza, Nación y Clase, explicándonos, ¿no? Está analizando desde un contexto francés qué es esto de las nuevas discusiones sobre racismo que se están dando, ¿no? Y fueron, esto se está gestando en una época donde empiezan las diásporas de las poblaciones de las excolonias. Es cuando ya hay un proceso de independencia y esas economías han sido aniquiladas, etcétera. Durante unos años la gente intenta producir vida allá donde se ha quedado porque ya digamos, el colonialismo se ha ido, pero resulta que no, que les han dejado pues con poco y menos, y entonces la gente empieza a buscar vida allá donde está la riqueza y donde se la llevaron, que es en la metrópoli, ¿no? Entonces, son las migraciones poscoloniales, son las migraciones poscoloniales el campo predominante que motiva el desarrollo teórico, pero también la base material sobre la cual se erige este nuevo tipo de racismo. ¿Vale? Entonces nos interesa tener una comprensión profunda sobre esta cuestión, dado que la política intercultural en Cataluña configura un campo de batalla específico en nuestro caso, y particular, por donde, uno, se producen nociones hiperculturalizadas de los conflictos sociales, así como de las personas y poblaciones atravesadas por la racialización, y digo racialización y hiperculturalización porque lo que hace la teoría de la interculturalidad es anular la conversación sobre el racismo para imponer una conversación sobre la cultura, pero que en realidad viene a hacer exactamente lo mismo que lo que haría la conversación sobre el racismo, ¿vale? Dos, porque se ha presentado como una propuesta válida para la neutralización del conflicto racial mientras oculta la reificación de categorías raciales. Y tres, porque ha servido para absolver a la clase política de su responsabilidad de gobernanza frente a la desigualdad estructural. Estas tres cosas, como mínimo, son tres elementos que han hecho la política intercultural en Cataluña. Entonces, los paradigmas culturalistas encuentran en las expresiones culturales la razón explicativa de los conflictos sociales y los códigos de socialización de las personas. Todo esto que voy a explicar creo que es justo también, sobre todo lo he aprendido hablando y escuchando a un colega profesor de la Universidad de Girona, que es el Mustafa Shaimi, que tiene como mucho mejor desarrollado esto, así que espero poderle hacer justicia. Pero bueno, a ver si soy capaz. Entonces, los paradigmas culturalistas encuentran en las expresiones culturales, ¿vale?, la expresión explicativa de los conflictos sociales y los códigos de socialización de las personas. Es decir, tal persona hace tal cosa, o se mueve de tal manera, o piensa de tal manera, o siente de tal manera, porque es de este lugar, porque es culturalmente así, ¿no? Entonces, todos los modelos culturalistas, tenemos el asimilacionista francés, el multiculturalista inglés, la interculturalidad canadiense y catalana, independientemente de dónde sean, tratan a las personas como portadoras de una cultura, ¿vale? Entonces, el error principal de este paradigma es que se nacionaliza las culturas del mundo, lo pongo en comillas, ¿no? Las culturas del mundo es como un imaginario que cuando nos vienen no aparecen los alemanes y los suizos ahí en esa idea de las culturas del mundo. Ya está, es una conversación profundamente saturada por, digamos, el racismo o esta idea de lo exótico del sur global, ¿no? Las comidas del mundo no son un bratwurst, las comidas del mundo son el cuscús o el mafe o el ceviche peruano, no sé, ¿no? Entonces, bueno, el error principal de este paradigma es que se nacionaliza las culturas del mundo y engloba la cultura de un lugar en las actitudes o las formas de hacer de una persona, o viceversa, encuentra la explicación de por qué una persona es como es en su cultura nacional. Así, la interculturalidad o la política pública intercultural, y esto lo digo a conciencia porque he trabajado 6 años en el programa de interculturalidad de Barcelona, con lo cual no es algo que analice de lejos, sino que he estado dentro produciendo política pública nefasta, la verdad, a veces cosas buenas, hay cosas buenas, pero en general, perdón.
encuentra la explicación de por qué una persona es como es en su cultura nacional. Así, la interculturalidad a menudo ubica bajo el mismo paraguas cultural a personas de muy diferente índole. Los procesos de socialización de las personas, las clases sociales, la adquisición o falta de bienes culturales, haber crecido en entornos rurales, urbanos, etc., quedan fuera del cuadro para aglutinarse bajo una descripción culturalista que representa más bien ficciones occidentales que complejidades reales de la vida de las personas. Es decir, no podemos poner bajo el mismo paraguas cultural, no sé, un ateo y un conservador marroquí, un pobre y un súper rico de la India, un musulmán y un hindutva de la India. Todas esas tensiones internas, cosas que suceden al interior de los estados-nación, de repente el paradigma interculturalista de aquí los hace desaparecer y dice, vamos a hacer una comida, no sé, intercultural en el cual pues todas las personas de Marruecos, no sé, les gusta el cuscús y lo saben preparar muy bien. Produce este tipo de tonterías, este tipo de ideas. ¿No? Entonces, al hacer esto, la perspectiva intercultural iguala Estado y cultura. Cuando sabemos que en un mundo globalizado, actual, esto es simplemente imposible y cualquier construcción que se pueda hacer en términos culturales como elemento unificador de pueblos y territorios diversos y complejos desborda la realidad. ¿Vale? Asimismo, es evidente que las tensiones sociales internas de una sociedad no se evaporan al migrar. No solo no se evaporan al migrar, sino que mutan al migrar. O sea, la forma en que yo me movería, pensaría, sentiría, me vestiría, comería, me da igual, en un determinado lugar del mundo, aquí, en el momento que yo me vaya a otro lugar, va a cambiar. Es que la concepción que cualquiera tenga de cómo es la vida en, me da igual, Cataluña, ¿no? Y sus formas de vida o sus ritos culturales posiblemente van a mutar en el cambio, porque es imposible mantenerlo, porque la cultura se gesta en el momento y en el entorno y con los elementos del entorno. Entonces, esta forma de entender la cultura, que es monolítica, estática, en este caso, lo que hace es ayudar a producir ideas reificadas y, por lo tanto, racializadas de las poblaciones afectadas por estas ficciones de Occidente. Que además Occidente tiene una capacidad muy grande de hacer esto con Oriente, ¿no? Y de ahí toda la teoría del orientalismo, pero no lo hace con su propio. O sea, tiene muy claro que Cataluña es muy diversa, es muy diferente, que hay de todo tipo de catalanes, etc. Y sin embargo, se olvida de esto cuando trata a las poblaciones otras, ¿no? O cuando mira el mundo. Entonces, vale, está acabando. Entonces, la interculturalidad en este sentido se ha convertido en una instrumentalización de la cultura por parte de las administraciones, del aparato técnico y de la gestión de gobierno. Es decir, la política más bien tiene que ver con la gobernanza y la gestión de los recursos, ¿no? La política que más bien tiene que ver con la gobernanza y la gestión de los recursos, ha utilizado el paradigma culturalista para huir de su responsabilidad, ¿no? De gestionar lo que sería un fenómeno claramente de carácter político, jurídico y económico, ¿no? Esta cortina de humo creada por la interculturalidad, demasiado centrada en dar valor a la riqueza cultural, ha pasado por alto que la riqueza cultural sin derechos e igualdad social facilita que el racismo sea avalado por un disfraz mucho más amable y colorido. El paradigma de la sociedad multicultural oculta, ya como hemos dicho antes, los procesos violentos de desposesión y desplazamiento forzado global que dieron lugar a su existencia en primer lugar. De nuevo, es necesario superar este nacionalismo metodológico. No podemos analizar el fenómeno migratorio mirando solo lo que sucede aquí. Es imposible, ¿no? Y no permite la conversación sobre las culturas y la interculturalidad, no permite la conversación sobre la participación
del neocolonialismo catalán, español o europeo en la gestación de las poblaciones excedentarias. Nos saca del mapa. ¿Vale? Nos saca del mapa en la responsabilidad de quizás alguien vino a reclamar lo que igual un día nosotros robamos. Esta conversación sale de la mesa. En resumen, cuando se habla de garantizar el acceso a derechos en igualdad, la responsabilidad no está sobre la voluntad de integración. El derecho no debería estar, sí que está en verdad, no voy a decir que no está, no debería estar sujeto a la buena voluntad o la mala voluntad, o si alguien nos cae bien o si alguien cumple con cómo creemos que debería moverse un determinado sujeto que vamos a llamar ciudadano o ciudadana. El derecho no es eso. No es te doy derechos si te portas bien. Esto no es así. No funciona así el derecho. O sea, de hecho funciona así, pero no debería funcionar así, quiero decir. ¿Vale? Entonces, la responsabilidad no está sobre la voluntad de integración del otro o la otra. El otro puede no querer integrarse. ¿Por qué yo me quisiera integrar en una sociedad que me trata mal constantemente? La voluntad no puede ser la integración en una sociedad en llamas, como diría Baldwin, ¿no? A menos que lo que hay es una invitación a transformar esta sociedad en llamas, ¿no? Entonces, la responsabilidad está sobre la estructura institucional y administrativa de un gobierno a transformar una sociedad que ahora sí debería estar garantizando mejor la igualdad de acceso a derechos y bienes. Sobre todo, quiero decir, esto es importante, cambiar la conversación o eliminar. Yo soy partidaria de matar la interculturalidad, ¿vale? Matarla en términos simbólicos. Hay que eliminar este discurso, esta narrativa. Hay que ir hacia otro lado, hay que tener otras conversaciones políticas sobre lo que está pasando. Y lo digo sobre todo cuando en una sociedad es observable que la distribución de bienes y beneficios se reproduce de forma racializada y la racionalidad política, también técnica, intercultural, a menudo es funcional a ocultar la lógica racial subyacente. Entonces, en ese sentido, es necesario también matar el mito de la terra d'acollida, porque mientras siga siendo la explotación, léase el sistema capitalista, y en ese sentido la explotación siempre es racial, como he intentado explicar, ¿no? El régimen que ordena la vida y las relaciones humanas, la inversión europea en el humanismo, y digo humanismo porque la idea de la terra d'acollida es una clara idea que surge de una idea humanista de Europa, ¿no? La inversión europea en el humanismo tiene que entenderse como un espejismo que pretende engañarnos sobre el estado real de la vigencia de la doctrina racial y lo que vino a hacer. En otras palabras, la deriva humanista de los años 50, todavía vigente en Europa, ha invertido mucho más en proyectar su inocencia y responsabilidad sobre la pervivencia del racismo que en su erradicación. Este hecho facilita la progresiva invisibilización del supremacismo previamente descomplejado, descarado y sin culpa hacia su versión actual, ¿no? Racismo biológico del siglo XVII-XVIII, el supremacismo es clarísimo, nosotros somos superiores, ellos son inferiores. Segunda Guerra Mundial, nazis, ay no, ¿qué hemos hecho? Sabéis que la mayoría de los teóricos anticoloniales nombran el nazismo como el colonialismo volviendo a casa, ¿no? Entonces ahí hay un apogeo de culpa, que es como se ha gestado Europa, ¿no? Con esta culpa, más bien esta culpa cristiana. Y no hablo de la teología de liberación cristiana, hablo de una culpa cristiana, pues católica más bien. Invierte mucho más tiempo en ver cómo invierte mucho más tiempo en ver cómo proyectar inocencia que en erradicar materialmente y políticamente lo que el racismo vino a hacer, ¿no? Y esta operación, digamos, no es nueva.
Esta operación, que no es nueva, sigue provocando nuevas formas de resistencia en las sociedades, ahora sin racistas científicos, ¿no? No, yo no soy racista, es porque tenemos una comprensión de lo que es el racismo, que es una especie de idea moral, liberal sobre lo que es, y no una cuestión material o como sistema que es, que sigue produciendo regímenes de explotación diferenciados, muy vigentes a día de hoy, votados en urnas, democráticamente, si queréis, incluso, ¿no? Entonces, esta operación, que no es nueva, sigue provocando nuevas formas de resistencia en las sociedades, ahora sin racistas científicos, así como resistencias de las personas que asisten a la liquidación de sus sistemas de referencia, como diría Fanon, y resistencias también de quienes encuentran en lo cultural la base para un desprecio y sojuzgamiento del otro, que ahora se presenta como alguien ingenuo, inocente, ignorante. No sé, yo creo que es habitual escuchar, no, el racismo es ignorancia, el racismo es que no lo conocen. Todos estos discursos bien intencionados, que es la base del humanismo europeo, la buena intención, siguen siendo profundamente problemáticos y enemigos políticos de un antirracismo material, político y anticolonial que tiene o que quiere encontrar la forma de neutralizar, interrumpir, revocar, destruir el racismo actual. Por lo tanto, es por esto que el humanismo europeo no presta atención a la explotación que continúa, sino a la condición moral de sus sujetos, incapaces de soportar que la historia que les precede todavía sigue vigente. Por lo tanto, es necesario matar el mito de la tierra de acogida porque, uno, es mentira, y porque Cataluña sigue siendo una entidad nacional sin Estado, que necesita ser confrontada como lo que es, una configuración territorial, política, jurídica y administrativa que sigue poniendo la mayor parte de sus mecanismos de gestión poblacional al servicio de un modelo de capitalismo racial consistente con las necesidades del capitalismo global. Gracias. Siento acabar en este tono tan triste, pero... Me pasé. No, perfecte. Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Ainhoa, Nadia? Ainhoa. Bueno, no sé si heu anat seguint, espero que sí, que per mi interessantíssim. No sé si... Bueno, ara la idea és passar la paraula i que pregunteu, que si voleu aclarir conceptes o demanar que aterri coses, alguns... Doncs no sé si hi ha un micro per aquí o fem... Sí, no? Doncs si voleu recollim un parell o tres de preguntes, si poden ser preguntes més que monòlegs, doncs estaria bé. I si no, mentre ho penseu també jo tinc preguntes, però... Mira, allà n'hi ha una. I després aquí en tenim una altra. Buenos días y muchas gracias por la ponencia. Tengo una pequeña, bueno, un par de pequeñas preguntas, especialmente al final, ¿no? Cuando no pones un signo igual entre racismo e ignorancia, que me gustaría que lo desarrolles un poco más, ¿no? Y también, bueno, me ha gustado mucho esta parte de que ha desaparecido el racismo, ¿no? Científico, en plan, no, ahora no hay craniología y todo eso, pero el carácter monolítico, ¿no? de la cultura. Y quería que también desarrolles un poco más esta parte, porque bueno, a mí me toca mucho, por ejemplo, el queso, ¿no? Una cosa tan tonta como el queso. Cuando llegué aquí el queso no lo podía comer, que me sabía muy fuerte, y ahora, unos años después, me sorprendo yo mismo comiendo queso, ¿no? Quería que desarrolles más esta parte porque pienso que, bueno, no sé hasta qué punto hay gente ya mudado, ¿no? en términos de gustos y todo eso, pues para que lo desarrolles un poco más, ¿no? Y también esta asociación de Estado y cultura, bueno, y aquí paro, ¿no? Que desarrolles también esta parte de asimilación Estado y cultura, porque me parece interesante también. Muchas gracias.
cogemos varias? Sí, la podem coger o que... Gracias, Ainhoa, Sí. por este marco global duro que nos has presentado, ¿no? A mí me ha movilizado alguns aspectes que em qüestionen. Jo em preguntava, per exemple, si en lo local, encara que has dit que en català es podia expressar, oi? Què? Que en català se podia Sí, expressar. sí que entenc, sí que entenc. No, que a mi m'ha sobtat algun concepte que has dit, per pensar-lo, no? Per exemple, em plantejava algunes de les experiències que jo conec una mica de l'experiència de convivència, d'interculturalitat. Jo l'entenc més com a relació intercultural, no només el fet cultural, sinó la cultura en sentit ampli, social, econòmic, laboral, etc. Pensava en l'experiència, per exemple, que estan vivint la població de Guissona. Guissona és un territori agrícola, amb una indústria associada a l'agricultura i a la carn, que té aquell territori té un 50% de població d'origen immigrant. Llavors allà es ve d'una contractació en origen, la majoria de les persones que treballen allà, i jo veig que hi ha una interrelació a les escoles, a la feina, a l'accés als serveis, no hi ha conflicte social. No, jo em preguntava, a partir del que dius, si és possible en lo local, en el marge d'aquesta globalitat tan dura que planteges, si és possible humanitzar una mica amb el que ens trobem localment, no? Si hi ha experiències que poden salvar una mica aquesta duresa que expliques. També pensava en la relació en els serveis, amb aquell concepte de la Cohen, aquesta psicòloga francesa, que parlava de la relació intercultural sempre a partir d'una trobada entre dos portadors de cultures, en sentit ampli. Tu ets portador de cultura, jo soc portador de cultura, a veure com ens trobem, com ens podem anar coneguent, com ens podem anar comprenent i com podem construir conjuntament, també a partir de les similituds que tenim. Això és el concepte que jo tenia. Reconec que la teva exposició em fa trontollar o em fa pensar altres coses, però podem rescatar alguna cosa i ja està. Sí. No, super. Si faig trontollar, això està bé. Perquè hi ha experiències molt humanitzadores. Sí, ¿quieres contestar estas dos, que son larguitas? Vale. Mira. Sí, Bueno, si vols, i després fem una segona ronda. Vale, no, volia comentar que moltes gràcies per la ponència. Jo crec que ha tingut un rigor científic i un component revolucionari bastant interessant. Llavors, jo volia fer-te una pregunta una mica més en un marc de reforma, no? que és el que vivim. Nosaltres som treballadors de la Diputació, tenim un encàrrec concret, no? De desplegar política pública. Aleshores, evidentment, el marc és el que podríem entendre com fer cert joc al sistema capitalista, en tant és el que estem vivint. No tenim capacitat d'incidència per transformar de sotarrel aquesta qüestió. Llavors, els resultats que s'esperen de nosaltres sempre són a curt termini, en un període d'uns 4 anys, per tant a curt termini. M'agradaria saber quins són els eixos que creus que hauríem de considerar per fer aquest trasllat, deixar de parlar de política intercultural, que entenc que és un punt que tu estaves criticant, per començar a parlar de política antiracista, que crec que és una mica el marc que estaves contemplant. Llavors, com això es pot aterrar en un sentit concret i que tingui alguns efectes com perquè els resultats a curt termini es produeixin i generi un nou marc diferent al que s'ha estat fins ara, la política intercultural, que clarament no ha funcionat, que això estem d'acord. Gràcies. Gràcies. Vale. Gracias por
las preguntas. Vale, en relación al compañero inicialmente, igual se me ha entendido mal. Yo no sé si me has dicho que he dicho que que el racismo era ignorancia. Más bien no. O sea, lo que quería era criticar la idea de que muchas personas, o sea, que desde espacios así como que entienden el problema del racismo o que lo quieren solucionar a partir desde una perspectiva más humanista, en el sentido de el ser humano puede convertirse en un ser que moralmente, o sea, que si la transformación moral y ética del ser humano nos podrá llevar a una transformación de la sociedad per se, no se sostiene porque un sistema como el racismo y el patriarcado y el capitalismo en realidad, o el sistema de explotación que tenemos, no está construido sobre la base moral y ética del ser humano. O sea, es decir, hay un sistema que no necesariamente necesita de una conciencia racista, en el sentido que ya está súper metida en la infraestructura económica, jurídica, administrativa de la sociedad. Eso implica que tienes funcionarios, no sé, antirracistas, o anticapitalistas o supersensibles y feministas trabajando como carceleros o funcionarios de migración, o, ¿sabes?, haciendo cumplir un sistema teniendo una clara consciencia de otro tipo. Con lo cual no es tanto una cuestión de consciencia y en ese sentido es una cuestión de organización política y cambios que tienen que ver con cambios estructurales, legales, administrativos, sociales, o sea, con muchos tipos de cambios, ¿no? Pero en ese sentido, esta cuestión del humanismo nos aleja precisamente de formular una estrategia que sería de organización política en diferentes niveles, ¿eh? O sea, quiero decir, entiendo que hay una batalla política pues, en el Congreso y en el Parlamento y demás, y hay otra batalla política en la calle, y luego hay en los barrios, etcétera, etcétera. Pero requiere no de la transformación, o sea, todo va unido, pero estoy haciendo una crítica así frontal también a esta deriva de la cosa del privilegio, de trabajémonos los privilegios y no sé, trabajémonos la psique y la subjetividad, y el cambio de nosotros como seres humanos traerá el cambio de la sociedad. No se sostiene, no lo veo, no se sostiene. O sea, o por lo menos el análisis de la realidad nos dice que esto es un poco apurado, ¿vale? Esto y en la crítica de la teoría de la interculturalidad es que, y voy a unir como la última pregunta con la de la compañera, y es que las teorías culturalistas equivalen esta idea de cultura y Estado cuando eso no es real. O sea, no es real. O sea, no es real en sociedades profundamente diversas, no es real en sociedades globalizadas. Y no es real, es que quizás ni siquiera en el Vaticano es real, quiero decir que es tan chiquitito y podríamos decir que igual hay una cultura X, pero posiblemente ni ahí. Y se refiere a que precisamente esa idea de que una persona es portadora de una cultura es una ficción. Es que yo soy vasco-marroquí, o sea, pero nací en el País Vasco, mi padre es marroquí y mi madre es vasca. ¿De qué cultura porto yo? ¿Cuál es la cultura que yo porto? En mi vessant marroquí, porto qué idea de Marruecos, qué imaginarios marroquíes se activan cuando yo digo Marruecos, cuáles se desactivan cuando ves mi cuerpo y mi forma de vestir, mi acento. Todo eso es una ficción montada. ¿Y sabes lo que hace esa ficción montada? Hace que tu relación conmigo o tu interacción conmigo se base en una serie de concepciones que vas atribuyendo y rompiendo, y yo también voy entrando en esa conversación a partir de las ficciones con las que tú me has venido, y yo estoy rompiendo en una conversación pensando, bueno, ¿sabes? Entonces, esa es una conversación que es rara. O sea, o por lo menos para mí ha sido rara toda la vida. Toda la vida. Entonces, creo que el interculturalismo hace eso, que nos mantiene en conversaciones extrañas tanto a nivel personal, pero que mi preocupación aquí no es a nivel personal. Cuando yo hablo de que hay que matar la interculturalidad, vengo a hablar de política pública, porque yo analizo estructuras, instituciones, etcétera, etcétera. La interculturalidad en términos de seres humanos es
como parte de la vida misma, quiero decir, porque organizamos información en nuestra cabeza con categorizaciones, ¿no? Cuando digo prejuicios, no en términos malos, sino que organizamos porque estereotipamos todo, es decir, este vaso es pequeño, o sea, no sé, no quiero dar ejemplos que no sean útiles tampoco, pero esa información organizada en nuestra cabeza produce ficciones. Y yo creo que en las cuestiones de lo racial, o sea, las cuestiones culturalistas están saturadas por lo racial, históricamente construidos. Y eso hace que a veces las conversaciones entre alguien que tiene demasiado presente la idea de lo cultural se conviertan para mí en esas cosas extrañas. Ah, que es de Marruecos. Ah, yo qué sé. Ay, ¿tu padre dónde era? No sé qué. Ah, es musulmán. Y yo pienso, pues, ¿y qué información te dará el hecho de que yo te responda a si mi padre era musulmán o no? ¿Qué tipo de información estoy dando? ¿Qué se produce ahí? ¿Qué tipo de ideas sobre mí, sobre mi peso? Todo eso está pasando a la vez y creo que no nos es útil y nos aleja de una cuestión que para mí es más importante, que es la cuestión de la distribución desigual de la riqueza y los bienes, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo como que cuando hago esta crítica y digo que hay que matarla, digo que hay que matarla en la GEN, en la Diputación, en el Ayuntamiento y en, yo qué sé, en los programas de acción comunitaria. Y sí, y la política intercultural. Sí, o sea, sí estoy planteando. Y otra cosa también, porque es raro y no hay ninguna. No sé qué otra política pública hay pensada en la intervención de las relaciones humanas. Imagínate que la política pública de género, o sea, ¿no?, estuviera dedicada a mejorar las relaciones entre hombres y mujeres. Eso es, o sea, el propósito de la política pública intercultural es esa, es intervenir en las relaciones entre gente que porta diferentes culturas y generar espacios de interacción positiva y diálogo en igualdad. Que la política pública de género sea que los hombres, ¿no?, la categoría de los hombres y las mujeres, que también son ficciones, pero hombres y mujeres se lleven mejor y que incida en esa relación, cualquiera se echaría las manos a la cabeza y diría, esto no es ni serio, esto no es ni serio. Pero en términos de interculturalidad esto es válido, está pasando desde los años 90. ¿No? Entonces ahí hay algo que no está siendo tomado seriamente. Y sí planteo una... O sea, no sabía quién hay en el público, no sé cuáles son los perfiles, no sé si hay mucha gente técnica, no sé si es gente que ha venido por interés propio, ¿no? Entonces, sí, alguien que trabaja en Diputación se va a tomar esta propuesta como... bueno, una crítica a la política pública, que lo es, claramente. ¿Hay que ir hacia una política antirracista? Sí, hay que ir. ¿La institucionalización del antirracismo es peligrosa? También. Creo que es un campo minado para lo que sería un antirracismo radical, que es lo que todavía está por construir. Y como Cataluña es como característica, o sea, le caracteriza a Cataluña ser progresista o querer ser progresista, tiende a coger muy rápidamente estas cosas e incorporarlas en la institucionalidad y habitualmente tiende a como despolitizar, desradicalizar propuestas que podían tener como mucho más recorrido. Entonces, no sé qué responderte. Eso es un poco la reflexión que me viene, ¿no? Ahora, creo que igual eso tiene que ver más con qué está sucediendo en las calles y la capacidad que tienen las calles para sostener un movimiento y una organización que es urgente hace tiempo ya. Y que en todo caso lo que puede hacer la política pública antirracista no es producir política pública antirracista, que es lo que viene haciendo, que es hacer campañas de antirracismo, que es centrarse en el aspecto simbólico del racismo. Es decir, las instituciones tienen esta capacidad de absorber, y es verdad que cuando lo absorben, lo que hacen es absorber la dimensión simbólica del conflicto, ¿no? Entonces pueden tener discursos muy radicales con políticas muy conservadoras o incluso racistas. Entonces la cuestión sería trabajar los campos predominantes por donde se desarrolla el racismo, es decir, pues vivienda, seguridad, salud, etcétera, etcétera. Ahí, sin necesariamente, si quieres, ni siquiera nombrar, o sea, para mí no es un tema de nombrarlo o no nombrarlo, sino de qué tipo de política planteas que verdaderamente está modificando las relaciones de poder y las posibilidades de mejora de la vida
de las personas que se ven afectadas por el racismo. Que habitualmente el racismo lo que hace es perjudicar los espacios en los que está la población racializada, pero en esos espacios no solo está la población racializada, ¿no? En el campo de, yo qué sé, el trabajo del hogar y de los cuidados, en determinadas zonas, barrios, ciudades, como más pobres, etcétera. Ahí no vive solo la población racializada. Ahí también viven con las clases trabajadoras más precarizadas. Aquí, entonces, el racismo también afecta a esa población. Entonces, no es solo un tema que el racismo afecta a los negros o a los moros. No digo eso. Digo que el racismo afecta en general a las clases populares y, por la forma en que opera el capitalismo, produce más pobres sobre categorías raciales y de género disidentes, etc. Entonces, creo que esos son los campos donde hay que pensar qué tipo de política hacemos, pero no pensar sobre negros, moros, ¿sabes? No pensar en categorías raciales, sino en... Bueno, ja m'estic repetint això. Ja està. Tenim molt pocs minuts, però hi havia una pregunta, no? Ah, sí? Ah, val. Sí. Doncs fem una més i... Sí, te parece? Sí, sí. Sí, efectivament, ens has plantejat un problema molt complex, no? La qüestió racial relacionada amb un entorn capitalista i l'ús que es fa dels mecanismes institucionals d'una societat per continuar mantenint aquesta línia d'explotació, classificant la gent d'una manera determinada. Això que és un tema complex, tu ens ho has explicat d'una manera abstracta, tu mateixa ho has dit, que potser et feia por que t'anessis massa cap a l'abstracció, però jo, des del meu punt de vista, i crec que això és compartit, no hi ha res del que tu hagis dit amb aquest nivell d'abstracció que tots nosaltres no hi puguem reconèixer fets concrets. És a dir, que assumim plenament que el que tu ens has explicat, bé, això està passant, això és un fet, això ho estem vivint així, ho estem veient cada dia i a poc que te'n informis veus lo lamentable que és. Fins i tot a Sant Cugat, que jo visc aquí, però a Barcelona, a Catalunya i a tot arreu. La meva preocupació, fet aquest preàmbul, està en que tu has necessitat una hora per fer-nos despertar aquesta consciència que la teníem, tots la teníem. En canvi, el discurs racista que s'està escampant des de molts llocs, des de l'entorn polític, és tan permeable que amb un titular, amb una frase, ens penetra. Jo ho he vist en converses amb companys meus que tenen un nivell similar al meu, perquè han sigut companys d'estudis, i he vist amb les nostres converses de quina manera està penetrant el racisme amb gent que en principi no hagués qualificat de racistes. Jo crec que aquest és el greu problema, que és molt difícil obrir els ulls a una realitat com el que tu has fet i és molt fàcil fer mirar cap a una altra banda amb el discurs racista, xenòfob que hi ha cada vegada més en molts entorns polítics. Em podries dir alguna cosa sobre això? Gràcies. No, sí, o sea, claramente es muy preocupante el giro autoritario, ultraderechista, ¿no?, que estamos viviendo. Para lo que sería un análisis serio antirracista, en verdad, no es porque no sea capaz de ver los diferentes grados en los que se diferencia una política pública depende de quién esté en gobierno, ¿no? No es que no, pero a la vez todo lo que está capitalizando la ultraderecha no es nueva. Lo que capitaliza la ultraderecha es algo que la izquierda ha dejado existir y que incluso en algunas ocasiones ha producido, porque a veces ha estado en gobierno. Y entonces, en este sentido, como mínimo en los campos que yo he planteado, en la explotación laboral y en la criminalización, que es el campo de la seguridad,
facciones políticas que se presentan como enemigas, y aquí hablo de la izquierda y la derecha, han confluido demasiadas veces en políticas públicas que no han sido confrontadas. O sea, han encontrado, se han dado espacios de encuentro, digamos. Y a esto algunos teóricos lo llaman el pacto racial, porque entienden que esta cuestión de la izquierda y de la derecha, o las formas en que se plantean la cuestión de los espectros de lo político, en la cuestión racial no nos sirve. Necesitamos ampliarla y estrecharla para entender cómo opera la cuestión racial en relación a los espectros de lo político. Y en ese sentido, un partido como, o sea, que es que yo nunca llamaría a la izquierda al PSOE, pero bueno, un partido como una coalición como ha sido en el último Estado español, que ha sido el PSOE y Podemos, que han tenido han podido bailar entre reformas en la ley de extranjería y reificaciones de posiciones conservadoras, por ejemplo, con la muerte, en la situación de la masacre de Melilla, implica que a veces facciones de centro-izquierda puedan llevar a cabo, como mínimo en estos dos campos, explotación, inmigración y seguridad, digamos, pueden llevar a cabo políticas claramente fascistas. Claramente, que se denominarían bajo un programa político fascista, estoy hablando. No porque sean ellos, pero que estas políticas podrían perfectamente denominarse como una política pública fascista, porque si tú dejas gente morir en el Mediterráneo y eso va por encima, la soberanía del Estado, o presentada como tal, va por encima de la vida de las personas, eso es una política pública fascista. Yo no tengo ningún tipo de duda. Con lo cual, esta idea de derecha e izquierda, bueno, en estos campos nos encontramos un poco con las manos atadas a la hora de ver cómo hacer. Creo que se necesita una aglutinación de fuerzas mucho más grande que la que tenemos, y sí hay que ponerse de acuerdo entre facciones políticas que a priori no nos juntaríamos ni para tomar un café, pero que para, digamos, abolir el régimen de fronteras necesitamos estar juntos. Algo así, diria jo. Bueno, doncs con este programa político moltes gràcies, Ainhoa, i moltes gràcies a vosaltres també pels comentaris i les preguntes. Teniu a fora no sé què, però ens veiem d'aquí mitja horeta, que tenim un altre cop una gran presentació. Fins ara.